Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que en esta hora bendigas tu palabra en nuestros corazones. Habla a nuestro corazón a través de este cántico de Simeón y permite, Señor, que la enseñanza de tu palabra traiga fruto abundante en cada corazón. Me pongo en tus manos para ser usado por ti solo como un instrumento y portavoz tuyo. Te lo suplicamos humildemente por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Durante este mes de diciembre hemos estado tocando algunos temas, algunos mensajes basados en diferentes textos del Evangelio según San Lucas. Para no perder la hilación que llevamos de estos cánticos, hemos hablado acerca del cántico de María, hablamos también del cántico de Zacarías. La semana pasada hablamos del Angelicus, el canto de los ángeles, y el día de hoy toca el turno al cántico de Simeón, que se conoce también como el Nunc Dimittis, que está basado en las primeras palabras de Simeón en este pasaje que hemos mencionado, cuando dijo él: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los gentiles, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Muchos compositores han puesto música a este texto, generalmente emparejado con el Magnificat o el Cántico de María. Actualmente es usual este cántico en su versión en inglés durante los servicios fúnebres anglicanos, con un arreglo musical de Charles Villiers Stanford, que fue interpretado, por ejemplo, en el funeral de Margaret Thatcher. Pero yo quisiera abordar este texto con un bosquejo muy sencillo. En primer lugar, quisiera comentar acerca del instrumento que Dios usa para esta alabanza, el cual es el siervo Simeón. Y en segundo lugar, acerca del contenido de esta alabanza. Entonces, el primer aspecto tiene que ver precisamente con el carácter de Simeón. Y a la pregunta de quién era Simeón, es interesante saber que este nombre significa el que oye u obedece, o el que es oído, y que viene de una raíz hebrea que es Shem, que significa escuchar. Como ya he mencionado, nuestro bosquejo es muy sencillo, y en esta primera parte quisiera destacar algunas de las características de nuestro personaje. En la segunda parte solamente hablaremos acerca del contenido de su cántico y finalmente terminaremos con algunas aplicaciones prácticas al respecto. Este nombre, el nombre de Simeón, no es único en el Nuevo Testamento. Es mencionado ya desde el Antiguo Testamento en diferentes textos de este libro. Por ejemplo, se le menciona como el segundo hijo de Lea y de Jacob, se llamaba Simeón. También Simeón era una de las 12 tribus de Israel. Recuerdan que había 12 tribus en Israel. Bueno, precisamente una de estas tribus toma el nombre de Simeón. También se le menciona en el libro de Esdras a otro Simeón que era miembro de la familia de Harim. Y finalmente encontramos también en la genealogía de Jesús, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3 y versículo 30, a un judío que aparece precisamente mencionado en esta genealogía de Jesucristo con el nombre de Simeón. Y al final, pues se menciona a este hombre piadoso que esperaba la salvación de Israel. En nuestro pasaje, en el versículo 25 y capítulo 2, se le describe de esta manera. Dice que Simeón era un hombre justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Además de todo ello,
podemos inferir lógicamente que era un hombre anciano por las mismas palabras que él pronuncia cuando dice la Escritura, después de haber contemplado al Salvador, dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, versículo 29. Y por lo que el escritor señala también respecto de que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes haber visto al ungido. Las profecías que hablaban respecto del advenimiento del ungido era algo que este hombre de Dios estaba esperando, y el Espíritu de Dios de alguna forma le reveló a Simeón que él no moriría sin antes tener el privilegio, la bendición tan grande de poder contemplar a este Mesías, contemplar el cumplimiento de estas profecías. Pero de los 4 rasgos que podemos mencionar respecto de Simeón, que dice que era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él, quiero enfatizar uno que creo que es muy importante. Por supuesto que todas estas características son importantes porque Simeón era justo y piadoso, y precisamente porque era justo y esperaba la consolación de Israel. Pero una pregunta que surge, hermanos, ¿cuánto tiempo había vivido Simeón y cuánto había esperado el cumplimiento de la promesa? No lo sabemos a ciencia cierta. Toda su vida, probablemente. No sabemos cuántos años había vivido Simeón, pero sí podemos entender, podemos inferir que era un hombre ya anciano. ¿Cuántas experiencias o vivencias había tenido Simeón? Seguramente muchas, amados hermanos. ¿Cuántas cosas había visto, había experimentado en su larga vida? Solo algo le faltaba, pero con toda seguridad le quedaba poco tiempo de vida. Sin embargo, nuestro texto señala que el Espíritu Santo le había revelado que antes de morir vería al Mesías, al Salvador. Qué privilegio tan grande tuvo este siervo del Señor. Y aquí me surge la siguiente reflexión, hermanos. Si supiéramos que nos queda poco tiempo de vida, ¿qué es lo que desearíamos ver antes de morir? ¿Cuál sería, mis hermanos, nuestra última petición? ¿Cuál es nuestro anhelo o deseo más grande en la vida? Porque permítanme decirles, hermanos, hay algunos que anhelan poseer más dinero, más bienes materiales. Hay otros que desean tener más poder o fama. Pero aquí tenemos a un hombre que había envejecido, alguien que sabía que le quedaba poco tiempo de vida, que tenía un anhelo profundo en su corazón. El escritor sagrado, que es el evangelista Lucas, nos muestra lo que había en su corazón, algo que había esperado toda su vida y que al final de sus días Dios le concede la petición, el anhelo de su corazón. Nuestro texto nos ubica en el templo, en Jerusalén. Dice el contexto del pasaje que ya el niño Jesús había sido circuncidado conforme a la ley ceremonial, que el primogénito tenía que ser circuncidado. Pero 40 días después, de acuerdo con la ley ceremonial, también indicaba que tenían que ir al templo para la purificación. Y entonces ellos estaban allí para cumplir con esta ley ceremonial del rito de la purificación y ofrecer sacrificio conforme a lo establecido por la ley. Allí en el templo, José y María y el niño Jesús coinciden con Simeón. Providencialmente, diríamos, hermanos, más que una coincidencia, el encuentro de la Sagrada Familia obedece a los designios de Dios. Alguien decía de una manera muy curiosa y coloquial que no existen las coincidencias, sino más bien son diosidencias, si me permiten esa expresión. Y ciertamente, hermanos, el encuentro de Simeón con el Mesías no es fortuito o casual, sino providencial.
Dios lo ha dispuesto de esta forma para que se cumpla el anhelo de este anciano justo y piadoso, lleno del Espíritu Santo y que esperaba la consolación de Israel. Se está refiriendo esa expresión al Mesías, al Salvador, tanto tiempo esperado, tanto tiempo anhelado por muchos en Israel. El Espíritu Santo le había revelado previamente a Simeón que no moriría sin antes ver el cumplimiento de la promesa del advenimiento del Salvador, el ungido del Señor, tanto esperado. Y Dios le concede a este hombre esta gracia. Pero esto nos lleva, hermanos, a la siguiente reflexión. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? Porque como veíamos al principio, hay de anhelos a anhelos. Yo podría clasificarlos cuando menos en dos grandes partes. Hay anhelos y deseos santos y espirituales y hay anhelos mundanos y carnales. Pero veamos, hermanos, este anhelo de los hombres y mujeres de Dios. Veamos, por ejemplo, lo que anhelaba y deseaba el salmista David, que se describe allá en uno de los salmos, cuando dice en el Salmo 84 y versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuál era el anhelo de este hombre de Dios, del salmista? Su anhelo, su deseo que había en su corazón y que se describe como un deseo ardiente, como un deseo ferviente, era el de estar siempre en la casa del Señor. Así lo menciona, que su alma, su corazón anhelaba ardientemente los atrios de Jehová. ¿Cuánto hay en nuestro corazón, hermanos, ese anhelo de estar en la casa del Señor? En otro texto, el mismo salmista David describe ese anhelo, otro anhelo, otro deseo, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense la figura tan interesante que utiliza el escritor sagrado para describir un anhelo ferviente, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Es una figura impactante. Los que saben de esto dicen que el bramido del ciervo cuando busca comida o cuando busca el agua es un bramido impresionante. Así dice David, mi alma clama por ti, oh Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama el alma mía. ¿Cuánto hay en nosotros deseo de Dios? ¿Cuánto anhela nuestro corazón? ¿Cuánto anhela tu alma la presencia del Señor? Lo anhela, como lo dice el salmista en este pasaje. Y miren ustedes más adelante en otro texto, en el Salmo 73 y versículo 25, lo que dijo también el salmista David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Que estaba diciendo el salmista en este pasaje, que no había nada para él más valioso, más importante que la presencia misma del Señor. Cuando dice en este pasaje, fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. ¿Cuál será el anhelo de nuestro corazón? En el Nuevo Testamento, otro de los siervos del Señor, que fue el apóstol Pedro, escogido el Señor, le escribe a los hermanos de la iglesia recién convertidos para instruirles respecto a lo que ellos deberían de buscar, desear y anhelar con todo su corazón. Y mire lo que les dice este siervo del Señor. Ya no tengo ese texto, pero dijo el apóstol Pedro que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se estaba refiriendo a la palabra del Señor. Una ilustración también muy impactante, válgase la redundancia, muy ilustrativa. Como niños recién nacidos hay que desear, hay que anhelar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto anhelamos, hermanos, ser alimentados con la palabra? Por supuesto que por eso estamos aquí.
Por eso hemos venido a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios, a ser alimentados, a ser edificados con su palabra. Pero esto tiene que ser diario, cada día, hermanos. Así como nos alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día mínimo, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Así como el niño desea la leche materna, dice que nosotros, los creyentes, debemos anhelar la leche espiritual no adulterada, porque por medio de ella vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a fortalecernos en la vida espiritual en medio de cualquier circunstancia. Ahora, consideremos algunas de las expresiones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro máximo ejemplo en la vida cristiana es Jesús mismo. ¿Qué era lo que Él deseaba, nuestro Señor, sobre todas las cosas? Consideremos uno de los salmos proféticos que se refieren a Jesús y que lo tenemos aquí. Cuando dice el escritor: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este salmo es un salmo mesiánico que se aplica precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Siglos antes, este salmo estaba anunciando lo que nuestro Señor Jesucristo vendría a hacer, a ofrecerse como una ofrenda agradable delante de Dios, como un sacrificio delante de Dios, porque eso fue lo que nuestro Señor Jesús hizo a favor nuestro. Él dio su vida, Él se ofrendó a sí mismo para que a través de Él el hombre pueda encontrar salvación y vida eterna. Y el anhelo ferviente en el corazón de nuestro Señor Jesucristo era el hacer, el cumplir la voluntad del Padre. He aquí vengo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuánto anhelamos, hermanos, hacer la voluntad del Padre Celestial? ¿Cuánto desea nuestro corazón su palabra, vivir a la luz de la ley del Señor, a caminar, amados hermanos, y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Durante su ministerio terrenal, Jesús expresó en diferentes momentos lo que movía su corazón, manifestó el mayor anhelo de su corazón, aún sobre sus necesidades físicas, aún sobre la comodidad. ¿Recuerdan cuando en aquel diálogo tan interesante con la mujer samaritana dice que no habían comido? Y los discípulos se fueron ahí a una población a traer algo de comida y le suplicaban al maestro que comiera, que se alimentara, y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué interesante, qué impresionante, amados hermanos, que aún sobre sus propias necesidades físicas, Él elegía hacer la voluntad de Dios. Su comida era hacer la voluntad del Padre que le envió. Y aún, hermanos, podemos notar que en los momentos más críticos de su vida reafirmó el propósito y anhelo de su corazón de cumplir la voluntad del Padre, sobre todo allí cuando nuestro Señor Jesucristo oró y dice que su sudor eran como gotas de sangre, y clamaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego repuso y dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que aún en los momentos de crisis, que aún en los momentos de adversidad, debemos elegir hacer la voluntad del Padre Celestial. Y al final de su vida, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, una de las 7 palabras que pronunció desde la cruz fue: consumado es. En la oración sumo sacerdotal, Cristo anticipó la conclusión de su obra cuando dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es significa: Señor, he cumplido tu voluntad, he cumplido con la misión. Hecho está, la redención de los hombres a través de mi sacrificio, a través de mi muerte, ha sido lograda.
Ese era el anhelo de estos hombres santos de la Biblia. Era el anhelo que movía el corazón de nuestro Señor Jesucristo desde el principio hasta el final, hacer la voluntad del Padre. Pero para establecer un contraste entre los anhelos y deseos tanto de Simeón, David y de Cristo, que ya mencionamos son anhelos santos de hombres de Dios, veamos ahora o consideremos el anhelo de aquellos hombres y mujeres que no son de Dios. ¿Cuál será el deseo de su corazón? Hay unas palabras que el apóstol Santiago refirió allá en su epístola, en Santiago capítulo 4 y versículo 4, cuando dice que descubre lo que algunos de esta iglesia deseaban. Son las palabras de Santiago cuando dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En el siguiente versículo de ese mismo contexto, el apóstol Santiago amonesta a estas personas por buscar congraciarse con el mundo y les llama adúlteros que buscaban la amistad con el mundo, el deseo de amistarse con el mundo. Entonces podemos concluir que estos hermanos deseaban más que Dios y más que su voluntad eran las cosas de este mundo. Sus anhelos y deseos eran mundanos, eran carnales. Por eso les dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Son los deseos, hermanos. Ciertamente hay una cosa muy interesante, porque los deseos y anhelos del corazón van a revelar también la condición espiritual de una persona. ¿Qué es lo que desea entonces tu corazón más que Dios, más que a Dios mismo, más que su voluntad y su reino? ¿Recuerda usted lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando dice que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar? Y Jesús les dijo que hay 3 cosas por las que debemos orar principalmente o prioritariamente. Cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, número 1, santificado sea tu nombre. Número 2, venga a nosotros tu reino. Y número 3, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que tiene prioridad? Que debe tener prioridad en la oración, en la petición al Señor y en lo que buscamos en nuestra vida. Amados hermanos, la gloria del Padre, el reino de Dios, que venga su reino, que su voluntad sea hecha en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra familia, en el mundo. Eso debe mover nuestro corazón, eso debe tener prioridad sobre cualquier otra cosa. Ahora también nos enseña más adelante a pedir por las cosas materiales, pero está en segundo plano. Danos hoy el pan de cada día, pero eso es secundario. Sí, también es legítimo pedirlo, pero el orden de estas peticiones en el Padre Nuestro no es arbitrario. El orden tiene una enseñanza. Lo primero es la gloria del Señor, es buscar su reino, es hacer su voluntad. Eso es lo que debe mover, amados hermanos, nuestro corazón, por lo que debemos orar, anhelar, buscar y trabajar. Es lo que debe dominar el corazón de un hombre piadoso. Por eso dice que Simeón era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Es lo que había dentro de su corazón, lo que dominaba su corazón. Y no podría ser de otra manera, amados hermanos, porque un hombre que está lleno del Espíritu Santo no puede conformarse con menos que con la presencia del Salvador. Todo lo demás es basura en comparación con la experiencia de la salvación que Cristo otorga a los que le buscan de todo corazón. Como dijo otro hombre de Dios en el Nuevo Testamento, fue el apóstol Pablo, que decía: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. Y escuche bien, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando decía que todo lo demás
había perdido estimación para él. Cuando decía que todo lo demás que él había obtenido, que él había logrado, había perdido valor y lo estimaba ahora por basura para ganar a Cristo. ¿De qué hablaba Pablo? ¿Qué es lo que tuvo que considerar como basura, hermanos? ¿Qué tuvo que ocurrir en el corazón de este hombre de Dios? Recuerdan que la semana pasada hablamos de que vivimos en un mundo invertido, en el que lo que no vale la pena, el ser humano le da un valor muy grande. Y mire, lo busca y se entrega y se consagra y puede dar su vida. Hay personas que buscan el oro y por unas migajas de oro están horas y días y meses y trabajan y dedican toda su vida para eso. A las cosas que no valen la pena el hombre les da mucho valor y a lo que debemos darle valor lo consideramos insignificante, no lo buscamos, no le damos el valor que debiera tener. Pablo tuvo que cambiar su escala de valores y poner sobre todo a Cristo. Pablo dice que hay algo más excelente que todo lo que él había logrado, que su religión, que su posición en el judaísmo, que su orgullo étnico, su celo o fervor religioso, que sus logros académicos o religiosos, que su justicia y méritos personales. Y eso que vale más que cualquier o todas estas cosas juntas es Cristo, es el Salvador. Por eso dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo para ganar a Cristo. Pero sabe una cosa, hay personas que no están dispuestas a darlo todo, a renunciar a todo para ganar a Cristo. Pobre es de ellos, porque se perderán la vida eterna. Hay personas que valoran más lo terrenal, lo mundano, lo material, el dinero, su posición, la fama, el éxito, y lo buscan de todo corazón, más que a Dios mismo, más que las cosas espirituales, más que la presencia de Cristo mismo. Porque vivimos en un mundo que ha invertido los valores. Por eso la pregunta, querido hermano, es: ¿qué es aquello que valoras y estimas más que a Cristo? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Porque dijo Jesús que donde estuviere tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y cierto? No, dicen que lo visto no es juzgado. Nada más veamos lo que hace una persona, a qué se dedica, a qué le dedica más tiempo, en qué se esfuerza, a qué es lo que se consagra. Eso es lo que ama. Allí está el tesoro de su corazón. Si no es el reino de Dios, si no es Dios mismo, ese es el ídolo que hay en su corazón. Así de sencillo, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Pero también podemos conocer la raíz. El fruto es lo que se ve, es lo visible, es lo que la persona hace. Pero la raíz está oculta. Y la raíz es lo que hay dentro del corazón de una persona, sus anhelos, sus deseos más profundos, allí está su tesoro. Y lo que Simeón anhelaba con toda su alma, con todo su ser, era ver al Salvador. Él esperaba la consolación de Israel, dice la palabra del Señor. Por eso es importante que reflexionemos en que las personas se consagran a aquello que aman, se apasionan, sacrifican y esfuerzan. Yo hace poco tiempo vi con mi esposa un documental de una mujer que se consagró para investigar a los simios. Y se fue a la selva, se sacrificó, vivió en penurias, lluvias, tormentas, perdió su matrimonio porque tuvo que separarse, como ya no hubo compatibilidad en cuanto a la profesión y su esposo tenía otra profesión, se fue al Serengeti a tomar fotografías. Ella se quedó en ese lugar, era una investigadora. A su hijo lo mandó a Inglaterra, creo que eran de allí, con su mamá, y se consagró totalmente a esto. Yo me pregunto, ¿pero vale la pena eso? ¿Qué es lo que realmente vale la pena en esta vida? Si tú supieras que te quedan unos cuantos días de vida, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué quisieras ver? ¿Qué quisieras tener?
porque Simeón quería ver la consolación de Israel. Simeón quería ver al Salvador y Dios se lo concedió, amados hermanos. Por eso dice la palabra del Señor que Dios le dio el deseo de su corazón, y la Escritura afirma que aquel que se deleita en Jehová, le serán concedidas las peticiones de su corazón, hermanos. Dice la palabra, ¿verdad? Así lo dice. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero, deleítate en el Señor. Si te deleitas en otras cosas, si buscas otras cosas, amado hermano, nuestro deleite debe estar solamente en el Señor. Por eso es que en esta última parte, la alabanza de Simeón, este canto conocido como Nunc Dimittis, así llamado por sus primeras letras traducidas al latín: ahora dejas que tu siervo descanse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Despide a tu siervo en paz. Ahí está la estructura básica de los cánticos anteriores. Primero, una expresión de alabanza, como María, como Zacarías, como los ángeles. Ahora también Simeón alaba al Señor por el motivo de la salvación de Dios, por el motivo del Mesías que ha venido. Y la otra parte es precisamente por la salvación de este Mesías. Primero veamos que Simeón tuvo la dicha de tomar en sus brazos al Salvador. ¡Qué bendición tan grande! Pero Simeón no sabía que ese tierno niño estaba destinado a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de la salvación de hombres pecadores como tú y como yo. Ese tierno niño iba a morir en la cruz del Calvario. Por eso Simeón, al ver al Salvador, dijo: Señor, ya puedo morir en paz. Me has concedido el deseo de mi corazón. Y las palabras de Simeón son al mismo tiempo un cántico, pero también una revelación de Dios. El Espíritu Santo le había revelado a este hombre que el santo ser que tenía delante de él era el Mesías. Por medio de él encontrarían salvación todos los pueblos y llevaría luz a los gentiles y sería la gloria de Israel. Amados hermanos, ahora que estamos a tan solo un poco más de 24 horas para terminar este año 2018, vale la pena meditar en lo que hemos hecho, en lo que hemos invertido nuestro tiempo, en lo que hemos invertido nuestra vida. Y yo pregunto, ¿vale la pena en lo que has invertido? Si no has buscado a Dios con todo tu corazón, si no has alimentado tu espíritu con la palabra del Señor, si no has tenido ese anhelo ferviente que menciona David de estar en la casa de Dios, o como dijo que anhelaba y que deseaba su alma la presencia del Señor como el siervo que brama por las aguas, ¿vale la pena lo demás que hiciste? Yo diría, hermanos, que no vale la pena. Ninguna cosa vale la pena sin Dios, ningún mérito, ningún logro, ningún objeto vale la pena si no hemos buscado antes, prioritariamente y con todo nuestro ser, la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia. Debemos, hermanos, analizar los deseos, los anhelos de nuestro corazón. Es muy importante que consideremos también nuestra actitud. Como dijo el escritor de la carta a los Hebreos, que debemos mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando sabemos, hermanos, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, que vendrá en cualquier momento, ¿estamos viviendo una vida santa, piadosa? ¿Estamos invirtiendo en el reino de Dios o invertimos en otras cosas de este mundo? En los valores de este mundo, amados hermanos, o estamos trabajando a favor del reino del Señor. Pensemos en esto, hermanos. Es cierto que todo es por gracia. Ciertamente, la salvación es por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Pero pregunto, hermanos,
¿Le habría concedido Dios a Simeón esta bendición si él no la hubiera buscado y anhelado? ¿Si él hubiera sido indiferente? ¿Si él hubiera menospreciado las profecías? ¿Si él hubiera menospreciado lo espiritual? ¿Dios le hubiese concedido a ese hombre esa bendición? Claro que no. Por supuesto que no, hermanos. Si Simeón no hubiese sido un hombre justo y piadoso, es muy significativo que Simeón tuvo su encuentro con el Salvador. ¿En dónde? En el templo. Es cierto que Dios está en todas partes, amados hermanos, pero el templo, la casa de Dios, sigue siendo el lugar importante para tener un encuentro con Dios, porque allí Simeón tuvo su encuentro con el Salvador. Era un hombre que frecuentaba el templo. Como dijo el salmista, que el lugar por excelencia en donde podemos ver a Dios es su templo. Por eso el salmista decía en el Salmo 84 que quería estar en los atrios de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Aquí está la presencia del Señor. Estamos escuchando la voz, la palabra de Dios. Dios se hace manifiesto, su presencia se hace patente en todo lugar, mayormente en su casa de oración, en aquellos que le buscan, que le buscamos de todo nuestro corazón. Y Dios quiera concederte esa bendición tan grande de que al final de este año tengas un encuentro con el Salvador como Simeón, que fue bendecido. Ahora puede morir tu siervo en paz. Amados hermanos, que en este año 2019 que está a punto de iniciar, no haya otro anhelo más profundo, ferviente, deseo de nuestro corazón que la presencia misma del Señor. Que sobre todas las cosas de este mundo prefieras a Cristo y a su voluntad agradable y perfecta. Como dijo el himnólogo, mejor es mi Cristo que todo oropel. Ser suyo prefiero que andar en el mal. Mejor es mi Cristo que todo oropel. Prefiero ser guiado por su mano fiel. Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Qué preciosas palabras del himnólogo. Y sigue diciendo, mejor es mi Cristo que el bien temporal. Prefiero ser fiel a su causa eternal. No quiero la fama del mundo falaz. Prefiero seguirle y obtener su paz. Mejor que la miel que destila del panal. Jesús satisface de mi alma el clamor. Prefiero seguirle con tenaz fervor. Qué bella expresión. Tómala en tu corazón. Y pídele a Dios que ponga en ti ese anhelo que Simeón tuvo de tener un encuentro con el Señor. Quiero invitarles para que entonemos este himno 342. Y al momento que lo cantamos, meditemos, hermanos, en las palabras de este himno. Los himnos son oraciones cantadas. Y vamos a orar cantando y vamos a hacer lo nuestro. 342. Prefiero que
satisface de mi alma el clamor. Prefiero seguirle con tenaz fervor antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Señor, que el anhelo de nuestro corazón seas tú, tu presencia, más que cualquier otra cosa en el mundo, más que riquezas, fama, oropel, bienes materiales, más que cualquier cosa, Señor, en el mundo, que sea el anhelo de nuestro corazón, como decía el salmista David. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que tú seas de cada uno de nosotros nuestra porción, lo más bello, lo más hermoso, lo más valioso en nuestra vida. Que te busquemos, Señor, fervientemente. Que sea el anhelo y el deseo, Señor, de nuestro corazón, de desear al deseado de las naciones. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos deseado, anhelado, buscado y atesorado otras cosas, pasatiempos, trabajos, personas, Señor, más que a ti. Perdónanos, Señor, límpianos de toda inmundicia, de toda idolatría y purifica nuestros corazones, Señor, para que tengamos anhelos santos conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.